Hola, mi nombre es Vanessa Di Cabro, soy médica especialista en diagnóstico por imágenes del área de radiología vascular del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Italiano. En esta oportunidad quiero compartirles una charla acerca del diagnóstico tomográfico del TEP agudo versus el TEP crónico. Cuando nos encontramos frente a un paciente con sospecha de tromboembolismo pulmonar, se hace necesaria la realización de pruebas complementarias para poder arribar al diagnóstico. Dentro de estas pruebas complementarias tenemos, por ejemplo, el dímero D, el centellograma BQ, la ecografía Doppler, que son, por un lado, herramientas que tienen alta sensibilidad pero baja especificidad, o bien tienen alta especificidad y baja sensibilidad. Ahí es donde aparece la angiotomografía, que nos permite realmente confirmar o descartar la presencia de tromboembolismo pulmonar, ya que es un método que tiene tanto alta sensibilidad como alta especificidad. Los valores van para la sensibilidad del 53 al 100% y de especificidad del 86 al 100%. Este rango amplio de valores tiene que ver con las mejoras tecnológicas y el uso de distintos equipos para la realización del protocolo. Como vemos, realizar correctamente el estudio es fundamental para poder tener una buena imagen y de esa manera poder hacer un diagnóstico certero de la presencia de tromboembolismo pulmonar. Y para ello se necesita un buen flujo de aproximadamente 4 a 4,5 para poder lograr una buena tinción de las arterias pulmonares. Una vez que realizamos el estudio, hay consideraciones diagnósticas que tenemos que tener en cuenta. Dentro de ellas encontramos, primero, evaluar las arterias principales, lobares, segmentarias y subsegmentarias de ambos campos pulmonares. Fijarnos si encontramos defecto de relleno o de llenado intraluminal. Y lo fundamental es saber diferenciar si lo que estamos viendo se trata de un TEP agudo o de un TEP crónico. En las siguientes diapositivas lo que vamos a ver son las características fundamentales que definen la presencia de un tromboembolismo pulmonar agudo o crónico. Y vamos a arrancar con el tromboembolismo pulmonar agudo. La imagen fundamental es esta, la oclusión arterial con falta de realce en toda la luz debido a un gran defecto de llenado. La arteria puede estar aumentada de tamaño en comparación de los vasos adyacentes, como vemos en la imagen. Otra de las características que presenta es que puede tener un defecto de llenado parcial rodeado de material de contraste que produce el signo del polo MINT, como vemos en la imagen a la cual hace referencia el signo. Esto se ve en la tomografía en las imágenes adquiridas perpendicular al eje largo de un vaso. Y también nos podemos encontrar con el signo de las vías de tren en las imágenes longitudinales del vaso, siempre recordando que tenemos un defecto de llenado intraluminal. Otra de las características que la hace fundamental para definir el TEP agudo y que la diferencia del TEP crónico es que el defecto de llenado va a formar ángulos periféricos agudos con la pared arterial. Y en algunos pacientes podemos encontrarnos con este tipo de imágenes, es decir, áreas en vidrio esmerilado con base pleural, con vértice orientada hacia el ilio o bien tractos densos, que son imágenes que pueden estar relacionadas a infarto pulmonar. Este tipo de hallazgo no es característico, no es específico del tromboembolismo pulmonar. Entonces, cuando hay dudas acerca de las imágenes arteriales, es necesario realizar un centellograma BQ, o si no, también podemos realizar un protocolo de perfusión pulmonar bajo TEP y poder de esa manera objetivar que esa área que nosotros estamos viendo corresponde a un área de hipoperfusión pulmonar. Las otras características que debemos evaluar es si existe o no en el paciente la presencia de falla ventricular. Para ello debemos ver la dilatación ventricular derecha con o sin reflujo del material de contraste hacia las venas suprahepáticas y determinar si existe una relación BDBI mayor o menor a 1. En cuanto a la definición de tromboembolismo pulmonar crónico, acá el defecto intraluminal periférico va a formar ángulos obtusos con la pared del vaso. Esta es la principal diferencia con el tromboembolismo pulmonar agudo, que forma ángulos agudos. También podemos encontrarnos la presencia de contraste a través de arterias que van a estar engrosadas y a veces disminuidas de calibre debido a la recanalización del vaso. Y en otros pacientes podemos encontrarnos, aunque menos frecuente, la presencia de webs o flaps, que son bandas hipodensas endoluminales que están dentro de la arteria, que está llena de contraste. Esto tenemos que tener particular atención de no confundir una banda o una web con una bifurcación de la arteria pulmonar.
En los pacientes ya más avanzados también podemos encontrar vasos colaterales bronquiales u otros vasos sistémicos. Recordemos que para caracterizar una arteria bronquial como hipertrofiada debe medir más de 1.5 en la mujer, 1.6 en el hombre, y la podemos buscar tanto en los cortes axiales como en los cortes coronales. Otro hallazgo común de ver es la presencia del patrón en mosaico. Esto tiene que ver con áreas de mayor atenuación que intercalan con otras de menor atenuación. Las de menor atenuación se deben a la presencia de hipoflujo distal a los vasos ocluidos, mientras que las áreas de mayor atenuación están relacionadas con la redistribución del flujo arterial a nivel del lecho. También podemos encontrarnos calcificaciones dentro del engrosamiento de los vasos excéntricos en pacientes ya con un tromboembolismo pulmonar mucho más crónico. ¿Con qué debemos tener cuidado? Con aquellas características que estén relacionadas al paciente, a la anatomía o al estudio, que puedan generar falsas imágenes de defectos de relleno. Aquellas que están vinculadas al paciente tienen que ver con los artificios por movimiento, el ruido, la presencia de catéter en la arteria pulmonar o los artificios de flujo. Las relacionadas a la técnica del estudio, es decir, la ventana con la que utilizamos para ver el estudio, los artificios por algoritmo algoritmo pulmonar, que es específico para ver parénquima, artificios por volumen parcial, aquellos relacionados a la anatomía, es decir, volumen parcial de un ganglio linfático, las bifurcaciones pulmonares, las venas pulmonares y las relacionadas a patologías, tapón mucoso, edema perivascular, trombosis in situ, sarcoma pulmonar, entre otros. Para modo de ejemplo, podemos ver las más comunes. Una es el volumen parcial y el movimiento. Acá lo que podemos ver es que encontramos un defecto de relleno a nivel de una rama lobar, pero que si sobre esta ventana le aplicamos la ventana parénquima pulmonar, vamos a encontrar que en el parénquima encontramos el signo de la gaviota, característico de aquellos estudios que tienen movimiento por respiración. Y esto hace que puedan generar falsos defectos de relleno y puedan confundir la presencia de un tromboembolismo pulmonar cuando en realidad no lo hay. Otra manera de ver si realmente es un defecto por un artificio por movimiento es ver que el vaso cambia de posición de manera brusca. En cuanto a la ventana, si nosotros lo miramos de la manera en la que se adquiere, acá podemos ver que tenemos un tromboembolismo pulmonar agudo a nivel de un ramo lobar, pero si nosotros ajustamos la ventana a una ventana vascular, vamos a ver que también tenemos un defecto de relleno a nivel de un ramo segmentario para el lóbulo medio. Entonces siempre hay que atenuar el brillo de la ventana al evaluar las estructuras vasculares, porque podemos ocultar algún trombo aún más pequeño o de ramas pequeñas. Esto es lo que me refería a no confundir las bifurcaciones arteriales con la presencia de webs o de bandas, o no confundir con la presencia de tapones mucosos. Es decir, siempre hay que seguir bien el vaso desde su origen hacia distal, y ahí en la imagen podemos ver marcado con azul aquellas flechas que corresponden a tapones mucosos y en rojos a las arterias que se encuentran permeables. En conclusión, junto con el diagnóstico clínico y los exámenes de laboratorio, la angio-TC desempeña un papel clave en el diagnóstico de TEP. La familiaridad con las características de las imágenes específicas son necesarias para facilitar la identificación rápida y así evitar errores diagnósticos. Muchas gracias.